Sí, igual ahí yo le dije. Bueno, entonces el primer paciente que vamos a ver es un paciente masculino de 15 años de edad, sin antecedentes de, de enfermedad previa, y nos consulta a la guardia por gonalgia, un dolor de rodilla derecha y fiebre de 4 días de evolución. La historia de este paciente que comenzó con un traumatismo de rodilla con una rama el 1 de abril, tuvo una pequeña herida que se le hizo una curación, se le dieron pauta de alarma y a los 25 días comienza con fiebre y con aumento de dolor. El paciente refiere que empezó a tener más o menos a la semana, semana y media, un dolor sordo en la rodilla que fue aumentando con el tiempo, se hizo muy intenso en periodo de fiebre el día 26 y 4 días después concurre a la guardia de nuestros hospitales. Este es el examen físico, así lo recibimos. Nosotros tenemos la ventaja de tener la rodilla contralateral, entonces tenemos para comparar el aumento de tamaño, la temperatura, palpamos las dos rodillas y se veía que estaba con un eritema marcado, estaba aumentada la temperatura, la rodilla estaba hinchada, tenía derrame articular, por eso tenía choque positivo. Generalmente cuando tienen dolor, ponen la rodilla en una posición antálgica. La posición antálgica es para bajar la presión dentro de la cápsula articular, dejan la rodilla entre 20 y 30 grados de flexión, lo van a ver con frecuencia. Tenía limitada la movilidad activa y pasiva y tenía rechazo para apoyar. Entonces, ante estos datos clínicos, fiebre de 4 días, derrame, dolor progresivo y un traumatismo mínimo, ¿en qué pensaría? ¿Qué diagnósticos diferenciales? No hablemos de qué estudios solicitar, sino empezar a pensar en qué diagnósticos diferenciales se les viene a la cabeza. Acá, Con los signos de inflamación que tiene el paciente y la fiebre, hay que descartar una causa infecciosa. Después habría que ver bien cómo fue el traumatismo. Preguntaría un poquito más con cómo es la rama, porque también, digamos, uno pensaría que hay una puerta de entrada y si esa puerta de entrada dejó algún cuerpo extraño o algo, ¿no? En ramas si tienen espinas o algo, también para considerar, porque hay como un gap, ¿no? Desde la herida pasaron 25 días, como que fue algo subagudo. sí, habla de que fue un trauma mínimo, que no tenía espinas. Es verdad que es muy frecuente encontrarnos con cuerpos extraños que pasaron desapercibidos. Y fue una herida muy superficial, que no tuvo eritema, no tuvo complicaciones en la herida en el mientras tanto. ¿Alguien más, algún diagnóstico diferencial o solo todos piensan en infección? Acá dice una artritis Todos séptica, ¿no? artritis séptica. Perfecto. Claramente sí es lo primero que tenés que descartar porque es lo más urgente. Y en base a esto, ¿qué estudios solicitan? ¿Cómo estudian un paciente con artritis séptica? Si lo reciben en la guardia. Este paciente vino a la guardia, ingresó primero por pediatría y después nos consultó a nosotros. Un lago, Con una el micrófono, para ecografía, así no escuchan por eso. un laboratorio con reactantes, una ecografía de la articulación. Y plantearse la punción articular para cultivo y citoquímico. ¿Y la ecografía por qué la piden? Ya ven que hay derrame. ¿Qué buscan? Es buscando un cuerpo extraño, ¿no? Porque además uno tiene que plantearse no solo una infección por gérmenes comunes, sino también puede haber algún hongo implicado en relación a esto de la presencia o no de alguna espina. Como un poco para cuantificar también volumen, ver organización, tipo características, digamos, del líquido, si es que se pueden ver, digamos, algún tipo de organización. ¿Y con el antecedente traumático piden algún otro estudio? Acá dicen, ¿O todos los cuerpos extraños se ven por ecografía? ¿Piden algún otro estudio? Una placa, a todos le pedimos radiografía de inicio también, sobre todo por el antecedente traumático. Igual Lucho dijo algo, ¿no? Que no hay trampa, o sea, porque la idea es debatirlo como si fuese un caso real, no buscando cubrir absolutamente todo, pero igual los planteos que hacen son lógicos y los compartimos, ¿sí? Pero relajémonos para poder, porque los casos son reales, o sea, y lo que buscamos más que nada es dejar conceptos claros para poder, por eso insiste Lucho en cómo encarar estas cuestiones. ¿Sí? me parece, perdón, pero por ahí algunos datos son importantes que yo
indagaría más en la anamnesis, ¿no? La historia personal de este paciente. Está bien que llegamos al punto de los exámenes complementarios, pero ver su historia de vida, si hubo una infección reciente, digamos, el resto de las etiologías, si hay antecedentes de hematomas, o sea, indagando todo digamos, su historia de vida, después uno va dirigiendo a esto, y en la medida que van viniendo los resultados, nos vamos dirigiendo. Acá la artrocentesis es fundamental porque las características del líquido van a orientar a una cosa u otra, pero los reactantes inflamatorios del laboratorio también, pero es muy importante, me parece que divide un poco de agua, es las características de la artrocentesis, ¿no? Sobre todo si la glucosa está baja, si hay piocitos, qué tipo de inflamación tiene y el estado general del paciente. Perfecto. ¿Alguien más? Influenza. Se trabó. A ver si pasa. No. O sea que en resumen pediríamos, Si quieren que dijeron, cierren y después dijeron, lo hacemos. punción articular, ecografía, escucho por ahí, radiografía dijeron también, hasta ahí esas cosas. Sí. Y un laboratorio ¿cómo es? Para ver los reactantes de fase aguda. Ya con eso comienzan con tratamiento empírico, antibiótico o esperan resultados. Bueno, entonces, estudios complementarios. Nosotros lo que utilizamos son los criterios de Kocher, que nos hablan de la probabilidad de artritis séptica. Este paciente tenía fiebre de 38,9, no cargaba peso, eritro de más de 40 y leucocitosis. Entonces teníamos casi un 99% de probabilidades de artritis séptica, como algo que nos respalda un poco como para actuar a posteriori. Esta es la radiografía que habían pedido en el ingreso, y si pueden ver en la cara no articular de la rótula se ve una alteración en la estructura. ¿Qué puede llegar a ser eso? ¿Qué se les ocurre? Se ve en la cara no articular con el periósteo un poquito engrosado, abajo un área, acá desde lejos no veo como más radiolúcida. No parecen haber cuerpos extraños en partes blandas, así mirando. Puede ser algo traumático o infeccioso, quizás. Bien. Dado el contexto clínico de que estábamos pensando en una artritis séptica con una imagen, una alteración en la estructura de la rótula, obviamente estamos pensando en una osteomeritis. Se le pidió una resonancia, no sé si van a correr los videos, pero sí se veía el aumento del líquido articular, no solo intraarticular, sino todas las partes blandas, y el compromiso también del polo superior de la rótula. El tratamiento de este paciente, lo que hicimos fue una artrotomía, se lavó la articulación, se tomó la biopsia de la rótula y comenzó con el tratamiento con Clindex y ceftazidima de acuerdo al cultivo. En la rótula y en el líquido articular cultivó el mismo germen, la Pseudomonas aeruginosa. Y esta es la evolución del paciente a los, creo que 2 meses de operado. ¿Alguna pregunta con este caso? Bueno, evidentemente el traumatismo tuvo más que ver que otra cosa. Lo que hablamos en el momento, no sabemos si empezó con la osteomeritis y generó la artritis séptica o fue al revés, que la artritis séptica terminó contaminando el hueso. Esa fue la duda con la que nos quedamos. Entonces, siempre descartar lo urgente como primer concepto y después ir al importante, al resto de los diagnósticos diferenciales que habían estado pensando. Es una emergencia médica, tenemos que actuar rápido porque no solo puede comprometer la vida del paciente, sino también la articulación para el resto de su vida. Segundo caso, avanzo. Una paciente femenina de 1 año, recién nacida a término, con un peso adecuado de edad gestacional y sin antecedente de enfermedad previa. Nos consulta porque la madre refiere que llora cuando le cambian los pañales y la mamá nota que está más rígida la cadera izquierda ante la movilización. Este paciente nos viene derivado de otro nosocomio. El 14 de marzo, perdón, tiene una celulitis en miembro inferior post una vacuna, le colocaron una vacuna intramuscular e hizo una celulitis.
quedó internada 48 horas, hizo tratamiento endovenoso y luego un alta con vía oral por 10 días con clindamicina. Luego en el seguimiento, la paciente medio que se perdió en el seguimiento y cae de nuevo en el mismo hospital con una coxalgia de 48 horas para estudio. Le hicieron ecografía, dio un poco de líquido articular, artrocentesis, no obtuvieron nada en la muestra, radiografía, laboratorio y lo citaron para control. Y lo recibimos, esa es la historia que tenemos según la madre y un poco el resumen de la historia clínica que viene del otro hospital. El 16 del 5, o sea, casi 2 meses después del primer episodio, concurre la guardia de nuestro hospital. ¿Alguien está de acuerdo con la medicación endovenosa? ¿Alguien puede interpretar esto y traducirlo? Sí, evidentemente mencionaste que hubo una supuesta puerta de entrada que puede ser la inyección de una vacuna y que en principio se cubren los gérmenes de piel. Y me parece bien que haya sido medicado con clindamicina, ¿no? Porque no hubo ningún rescate, fue un tratamiento empírico. Evidentemente no funcionó, pero me parece correcto. Por lo que refiere la madre, hizo el tratamiento completo y una vez que le dijeron que había cumplido el tratamiento y el cuadro clínico había cedido, le dieron el alta, seguimiento por consultorios externos. Y concurrió al mes con la coxalgia, luego del alta. Quizás estaría bueno saber si realmente era una celulitis o un absceso a nivel del músculo, si, digamos, cómo fue seguido eso. No, no Digamos, fue acceso, era solamente una celulitis, no tenía colección, sin colección. Sí, a priori está bien el antibiótico cubre Piógenes y cubre el aureus, que me parece que es correcto. Hay resistencia clínica, pero bueno, la evolución fue buena esos 10 días. Bien. Que dice que, aunque cualquier pavada que uno diga fue lo suficientemente importante como para que yo piense. Entonces, piensen siempre, hasta de la pavada que dice el otro, porque esa pavada te obligó a pensar. Entonces, piensen, porque después, en estos casos, lo que estamos viendo es el armado de la presentación, e insisto, y en las cosas que tienen dudas, en las cosas que ustedes vean y les llaman la atención, son los pequeños detalles que hacen al caso, ¿sí? Para que después veamos entre todos la conclusión que nos deja. Bueno, entonces esta es la situación actual de nuestro paciente, con una cadera izquierda bloqueada, sobre todo limitada a la rotación interna y la abducción. Tenía una actitud de flexión y rotación externa y el signo de Galeazzi, que lo que estamos viendo es como si fuera una discrepancia. ¿Qué lo puede hacer pensar en este cuadro clínico, en este paciente? Estas son las imágenes, ven la actitud en flexión, la limitación de la movilidad. No, no, venía con controles clínicos normales, hasta el momento de la celulitis. ¿Cómo lo empezarían a estudiar estos pacientes? ¿Cómo? Ahora, No hay antecedentes. ¿Qué puede estar pasando? Y algo que está bueno. A ver, con ese antecedente en un hospital es un marcador de alerta como para tener relación con lo actual. O sea, uno no puede omitir el antecedente en su cabeza, lo tiene que tener pensando porque es flora hospitalaria,
O sea, y si eso lo que habría que ver es si tuvo buena evolución y autolimitó lo que inicialmente se trató con esta clindamicina o si progresó. O sea, la puerta de entrada, si eso fue, si la vacuna fue la puerta de entrada, habría que ver, digamos, si impactó solamente ahí, si tuvo algún otro impacto para lo cual fue insuficientemente tratada. Por lo menos yo en este punto, con este antecedente, que también es osteoarticular, o en lo previo fue partes blandas, bueno, hay que ver si no tiene relación y no fue o insuficientemente tratado, o una complicación, o el antibiótico no fue el adecuado, pero íntima relación. Y lo otro es si hubo algún evento hemodinámico, si la madre refirió en algún momento a un evento hemodinámico o de fiebre, pensando si no hay un impacto alejado, ¿no? No tuvo fiebre. No tuvo fiebre. Eh, Perfecto. Está bien. No veo. Sí, sí, sí. No, venía todo bien hasta que empezó con, bueno, todo este cuadro. Lo que pasa es que no bajó mucho de peso, pero el estado general no era malo. Sí era este dolor y la dificultad a la movilidad de la cadera. Y esta asimetría. Sí, sí, y le hicieron una punción que tenía un poco de líquido después de una ecografía que vino negativo. Ahora les muestro la radiografía. ¿Qué estudios le pedirían entonces de inicio? Radiografía, laboratorio, una nueva eco. Bueno, digamos, para enmarcarlo el laboratorio, lactante de fase aguda, una radiografía comparativa, eh, ecografías y bueno, y eventualmente la punción si hubiera líquido. Pues están todos pensando en algo infeccioso nuevamente. Primero descartar lo infeccioso. Un laboratorio, 15.000 blancos, PCR de 27 y de nuevo un poco de líquido articular en la ecografía con algún ganglio periarticular. Estas son las radiografías de inicio, acuérdense de la cadera izquierda. No sé si pueden ver algo, es la radiografía que se vio en la internación en el otro hospital. Si pueden ver algún cambio en cuanto a la radiografía de la cadera contralateral. ¿Alguien quiere hablar? Están todos. ¿Alguien quiere decir? En la radiografía en abducción serían. Se ve un poquito del periósteo despegado, me parece a mí, en el fémur izquierdo, pero bueno, por ahí es algo medio que me lo imagino, el otro está distinto. Eh, Tiene una diferencia en la ubicación, o sea, de ambas cabezas femorales. No veo diferencias en las luces articulares, por otro lado. Puede que se vea un poco de aumento en el espacio en la articulación coxofemoral del lado izquierdo y como que está empezando a perder domicilio. Fíjense en esta radiografía, cómo se ve que está un poquito más subluxada la cadera, como está empezando a perder domicilio. Esta fue la radiografía que tiene un mes previo, cuando tenía un poquitito de líquido y que lo habían punzado. Y esta es la radiografía actual al mes. Por eso quería que vean la evolución de esto en solo un mes. El rojo. Toma. Si nosotros trazamos una línea imaginaria a este nivel, vemos que la cabeza femoral está por dentro de esta línea. Si nosotros trazamos esta misma línea, vemos que parte de la cabeza femoral queda por fuera. O sea que hay una pérdida de domicilio, lo que dice el doctor. Hay una subluxación, algo está ocupando este espacio. Y si nosotros vemos, fíjense también, que no solamente acá pareciera como que no está ascendida. Ahora vamos a ver la otra. Bueno, acá claramente ya está casi prácticamente luxada. Mucho aumento del espacio de la articulación coxofemoral. Entonces,
y está ascendida. Entonces, con este laboratorio, con estas radiografías, ¿en qué pensarían una enfermedad que evoluciona así de rápido, con sin fiebre, y un laboratorio que no te dice mucho? El cultivo del líquido Negativo. negativo. En la primera punción, negativo. Y tenía un Entonces, líquido inflamatorio, ¿cómo? el citoquímico lo obtuvieron. Era inflamatorio, pero era negativo para el cultivo, sí. ¿En qué etiologías pensarían? Es uno de los diagnósticos diferenciales que tienen que pensar. No parece más para maltrato. Algo reumático. En general, todo tiene lo primero que tenemos que descartar es la infección. ¿Sí? O sea, lo primero, o sea, no son, es reumático, no es un diagnóstico de guardia, va a ser un diagnóstico final, pero nosotros tenemos que ver la urgencia, y en la urgencia lo que va a comprometer la vida de un paciente, obviamente, es un maltrato, ni hablarlo, una infección, ni hablarlo, pero no son muchos los diagnósticos que más o menos podemos barajar, sí para el diagnóstico final, ¿sí? Pero lo que plantea Luciano, ¿tenemos que actuar, no tenemos que actuar? ¿Qué estudios pedimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo internamos, no lo internamos? Es decir, ¿qué pautas tocamos? Esto lo vemos todos los días. Entonces, por eso no se sientan como atados. Vamos a ir jugando. O sea, ¿qué hacemos? Meter en este paciente. Bueno, ¿qué hacemos? Juguemos un poco a eso para divertirnos un poco. Hay que irlo a quirófano, tomar biopsia, si es posible, si necesita un curetaje y ver la extensión de la lesión, porque si parece una osteomelitis ya, o sea, ya dejó de ser de artritis para osteomelitis, hay que... Por eso. Y lo que ver es la extensión, porque ahí parece bien comprometida la cabeza femoral, pero algunas hacen pandiafisitis y eso inestabiliza, digamos, inestabiliza todo el hueso, tiene riesgo de lesión vascular. Entonces, nada, me parece que hay que tratar de rescatar germen, biopsiar, si es necesario el curetaje, toilet de la lesión y para adecuar antibióticos. Perfecto. Entonces, a quirófano de urgencia. Fue a quirófano, se hizo un abordaje por una vía interna, se lavó la articulación, tomaron muestras para anatomía patológica y cultivos, y se hizo la reducción por vía abierta, y se colocó, ahí ven cómo recuperó la longitud del miembro, y se mantuvo la reducción con un yeso pelvipédico. A todos los pacientes se le hace tomografía control para ver que la cadera esté en domicilio durante el yeso. El cultivo dio un epidermidis, estuvo con este tratamiento antibiótico, 10 días de ceftriaxona y tecoplanina endovenosa, y el alta se fue con TMS y amoxiclavulánico. El control del mes, la cadera se encontraba en su lugar, pero no sé cómo hacer para que corra el video. A ver, ahí está. Pero cuando tenía que pasar del yeso pelvipédico a la férula de Windel, empezamos a ver que tenía secreción en la herida cero purulenta de la vía interna. A los 45 días del posoperatorio y habiendo cumplido el tratamiento antibiótico de manera eficaz. Entonces, con estos resultados, ¿en qué pensarían y qué harían? Ah, está bien. Otra vez llevarlo a quirófano. ¿Y en qué pensarían? Porque ya tomaste muestra. Ya la conozco la paciente. Bueno, pero para orientar un poco al diagnóstico de cómo se manejan estos pacientes, vos que lo ves más seguido. No, obviamente el hueso el cartílago estaba despulido, ya había perdido calidad ósea, había habido un proceso degenerativo agudo por la infección. Quizás acá podemos hacer un parate y reflexionar un poquito. Tenemos un paciente que empezó aparentemente como Lucho con este paciente. Una ¿Cómo había celulitis. empezado? Empezó con una celulitis. Repasémoslo rápidamente.
Dale, ¿qué más? Una coxalgia, una claudicación, esto y lo otro, que hubo una destrucción articular, etcétera, etcétera. La pregunta primera es, ¿se correlaciona el tiempo que tuvo la infección o el germen ese para destruir esto tan rápidamente? ¿Cuántas afecciones o qué gérmenes conocemos que generan este daño articular en tan poco tiempo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a pensar que pueden haber otras cosas que indudablemente hacen que se luxe una cadera y se hable de una luxación séptica. En general, las luxaciones sépticas son procesos que el paciente viene con una falta de drenaje, que esa misma cápsula está a una tensión tal que empieza a hacer toda una sucesión de hechos que vence la estabilidad articular y pierde localidad la parte de la articulación normal. Pero es un paciente que está sumamente comprometido. Acá vemos que el paciente no está tan comprometido. De hecho, estamos viendo, perdón, estamos viendo cada vez más pacientes que tenemos que hacer antes con una toalette y el antibiótico funcionaba y ahora cada vez tenemos que estar lavando 2, 3, 4 veces hasta que arranca el paciente después con el antibiótico terapia. Yo quería preguntar la anatomía patológica ósea para Sí. ver si el proceso era un proceso agudo, subagudo, crónico Sí. y cuánto tiempo en total de antibióticos había cumplido al alta. El tratamiento lo cumplió perfecto. Hizo el tratamiento antibiótico en sala y después se le dio el alta infectológica por consultorios externos. ¿Cómo? Sí, continuaba en proceso continuaba Sí, con sí, el con el esquema pero seguía con bueno, secreción. sigamos. ¿Qué hacemos con este paciente de vuelta? Marcelo, claro, es una realización. Hay otros aspectos clínicos que no tenemos en cuenta, que es la evolución del estado nutricional del paciente, antecedentes de otras infecciones, lesiones asociadas, porque uno, digamos, acabas O sea, nos obliga a plantear otras cosas. Estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo. Por eso. Totalmente. Perfecto. Vos ya planteás todo un esquema nuevo no, me refiero de replanteo terapéutico. Esto ya escapa a lo común. Exacto. Empezamos a barajar otras cosas. Perfecto. ¿Y en el interrogatorio con la familia le preguntarían algo más? Si tomó bien el antibiótico estos días en la Sí, casa. no sé. Yo creo que la causa infecciosa sigue siendo la principal en este paciente, que haya o recoleccionado líquido en la articulación o haya hecho una infección de herida quirúrgica, pero creo que amerita volver a tomar muestra de laboratorio, cultivos, volver a explorar la articulación y ampliar el esquema antibiótico, porque adentro del tratamiento que va a venir recibiendo hizo una complicación que lo más probable es que sea infeccioso. Perfecto. Bueno, sí, Habría que, por el tiempo de evolución, interrogar por medio para TB, para tuberculosis. perfecto. Bueno, se interrogó justamente para eso. Entonces se hizo la nueva toilette, la nueva toma de muestra, anatomía patológica, y se pidieron estudios específicos para TBC, que el cultivo obviamente dio negativo, pero dio positivo para TBC y la anatomía patológica nos arrojó un proceso inflamatorio granulomatoso crónico. Es una artritis tuberculosa. Eh, que no fue la vacuna y también fue en parte fallo nuestro del interrogatorio inicial, de no tenerlo en cuenta también. ¿Alguna duda con esto? A nosotros esto nos sirvió mucho, obviamente, porque no, la idea, hay dos escuelas, las que se martirizan y las que piensan y corrigen. Entonces, nosotros somos más de la segunda, un poquito también de la primera, pero la idea es seguir aprendiendo siempre. Y nosotros tenemos una vorágine donde, bueno, el paciente lo vemos, pero a veces esa pausa
ese pensar, no existe o no existe. Es muy poco probable que una infección sea tan agresiva con una virulencia baja. Y eso es característico de la tuberculosis. Por otro lado, es tan frecuente esto que nosotros tampoco damos por hecho interrogar con respecto al tema de la tuberculosis. Y para nosotros es un diagnóstico, no digo diferencial de primera línea, porque la verdad no lo es, pero sí me parece que amerita una reflexión en nuestro grupo permanentemente. Nosotros, por suerte, tenemos una relación muy fluida y la verdad casi de hermandad con la gente de Infecto de años, porque la verdad trabajamos de una manera, lo digo abiertamente y con orgullo, con una compatibilidad total. Ellos saben todos los gérmenes que nosotros tenemos, hay una afinidad total y la verdad da gusto trabajar con ellos. Y la verdad que nos sorprendemos a veces con el tema de las cuestiones porque intercambiamos permanentemente cuándo operar a los pacientes. Y lo que dice Lucho sí nos llama la atención, que hoy por hoy estamos viendo gérmenes muy agresivos. Cuando fueron las jornadas le preguntamos a los dos infectólogos que vinieron, uno de Chile y uno de Canadá, y ellos no están acostumbrados a ver más de 2 o 3 toilettes. Y nosotros tuvimos un caso de 11 toilettes, 8 toilettes. ¿Qué está pasando? ¿A qué hora nos vamos a sentar a reflexionar respecto de esos casos? Entonces, me parece que la presencia del pediatra es fundamental. Por suerte tenemos 2 pediatras de lujo que están con nosotros en la sala y nos advierten y llegamos a diagnósticos mucho más fácil. Pero también ve la bibliografía que ahora va a poner Lucho para terminar de cerrar esto. Es categórica en cuanto al tiempo de diagnóstico de este tipo de patología que no es fácil. Lucho. ¿Alguna duda con este caso? Pasado al siguiente. Nada. Para terminar, que el tiempo es muchas veces es de meses llegar a los diagnósticos estos, ¿eh? No, no, porque si no hubiese hecho la fístula, quizás no nos dábamos cuenta tampoco. Bueno, el tercer caso es un paciente masculino de 18 meses de edad, también recién nacido a término, sin particularidades, sin antecedentes de enfermedades previas y como motivo de consulta, este paciente estaba internado en clínica médica y nos pide la interconsulta porque presentaba dolor y tumefacción de rodilla, 1 año y medio de edad. No tenemos imágenes clínicas previas al tratamiento nuestro. Pero sí que el paciente tenía artralgia, la rodilla estaba bloqueada, tenía limitada el rango de movilidad, claudicaba, había empezado a deambular y dejó de hacerlo y presentaba derrame articular a la palpación. Con este paciente, ¿cómo empezarían a estudiarlo y qué sospecha clínica tienen? ¿Por qué estaba internada? Pregunta. Justamente por esto. Consultó a la guardia, se internó en clínica médica. No, puse todos los datos positivos, no había nada. ¿Cómo? No, lo que yo decía es que el inicio para todos los pacientes es el mismo, reactante de fase aguda, imágenes y anamnesis. Es igual para ¿Y todos. qué buscas? Porque todos los estudios que vas pidiendo es como para orientarte Sí, para un para lado o para orientar. otro. ¿Qué es lo que buscas? Cuando empezás a pedir estudios es como dirigir un poco a una sospecha diagnóstica. Sí, pero los estudios son los que te indican para dónde seguir también. Lo primero siempre es lo infeccioso, así que es lo primero que buscaría aunque el paciente no haya tenido fiebre. El paciente no tuvo nunca fiebre, Pues, no tiene aumento de la temperatura, no hay compromiso del estado general, la rodilla no está caliente, tiene un poquitito de derrame, pero está como empastada la rodilla, tuvo un dolor que fue medio progresivo de meses de evolución, 2, 3 meses de evolución, que dejó de deambular. La idea de esto es empezar a pensar porque cuando nos plantearon ese paciente a nosotros, es pensar un poco en diagnósticos diferenciales Sí. en esto. Más Claro. allá de esperar los estudios, como para ya empezar a dirigir un poco los estudios, para ver, no pedir estudios y que nos vayan guiando también solamente los estudios. Tener en la cabeza por lo menos qué puede llegar a hacer y cómo poder ir actuando, más allá de estar.
3 meses. Empezó a deambular, estaba bien, y después en 2 o 3 meses, dejó de hacerlo. Cada vez menos. Se despierta un poco de noche por el dolor, sin antecedente traumático por lo que refieren, pero bueno, también es medio difícil a esa edad. En esa época es difícil saber bien nada, nada. Obviamente siempre se descartó todo lo que sea maltrato. Tampoco tenía moretones, no tenía hematomas, no. Rodilla, un paciente que se presenta con tumefacción en la rodilla, si ha claudicado, había empezado a caminar y ha claudicado, se despierta de noche, tenemos que pensar más en dolor óseo que quizás en una monoartritis, por lo que vos contás. Ujú. Quizás yo ahondaría en La parte interrogatorio, en preguntarle bien a la mamá si es dolor óseo, aparte de esa pequeña tumefacción, porque esa tumefacción en la rodilla puede ser un epifenómeno de unas múltiples lesiones que tenga óseas en huesos largos y esto ser una leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, como diagnóstico diferencial, digo, ¿no? Sí, de hecho hace poco tuvimos una paciente que empezamos por artritis séptica y terminó en una leucemia. Bueno, entonces laboratorio, ¿qué más le pedirían? Radiografías. Radiografía de huesos largos, si el dolor es un dolor que excede esa localización del edema, hacerle una ecografía de la rodilla que está comprometida y un hemograma con un buen frotis para ver que no haya blastos fundamentalmente, ¿no? A ver cómo están las 3 series, por supuesto hacerle una PCR y descartar y empezar a descartar también lo infeccioso, ¿no? Pero yo orientaría el diagnóstico ahí. O sea ¿Alguien que lo por primera punzaría? vez, claro, por primera vez estamos hablando de un compromiso monoarticular con probable repercusión sistémica. Ok. ¿Alguien lo punzaría en esta instancia? El hemograma. El laboratorio 9000 blancos, PCR de 5, el resto no arrojaba ninguna particularidad. Viene con una ecografía de otro centro que hablaba de un poco de líquido articular, la punción fue negativa, así que no se pudo tomar muestras. Esto es con lo que viene del otro lugar donde fue tratado y derivado que fue recibido en clínica médica. El hemograma tenía de todo, pero bueno, le puse par. Estaba todo normal, todo normal. Sí, sí, trato de poner nada más lo positivo para no. Y la ecografía arrojaba un poco de líquido articular y una punción que había sido negativa. Estas son las radiografías de los huesos largos que habían dicho, del fémur completo, un poco de abombamiento en la región de la rodilla, de las partes blandas. Y no sé si alguien le pediría una resonancia. Acá se hizo una resonancia. ¿Alguien se la pediría como estudio? Es una anestesia para un chico de 1 año y medio. No, lo vimos en el Ateneo del Servicio, en el pase de sala, y todos concordamos que no había nada. Todos le harían una resonancia a este paciente o irían por otro lado. ¿Y buscando qué? Vos dijiste que sí, ¿qué buscarían en una resonancia? Si el paciente sigue con sintomatología, ya con los estudios principales, no tengo algo evidente que me oriente a una clínica exacta. Entonces, obviamente, debo llegar al diagnóstico y continuaría con exámenes. Todavía no tengo un diagnóstico claro, pero tal vez con un examen un poco más avanzado me permita tener algo más, o sea, me pueda ahondar con más detalles para llegar a una patología clara. Yo pienso que el estudio que continuaría sería una resonancia para determinar exactamente en la parte de la rótula qué está pasando, o sea, porque sigue el paciente con la misma sintomatología. La idea es cuando pedimos un estudio es qué es lo que vamos a buscar y qué nos vamos a encontrar. ¿Qué estamos buscando para arribar al diagnóstico?
La resonancia se le solicitó, se ve un poco de líquido articular y un poco hipertrófico todo lo que sería la sinovial en el receso suprapatelar. Entonces, bueno, ahí me adelanté un poquito. ¿Qué pensarían con estas imágenes? ¿En qué etiología? ¿Alguien se anima a algún diagnóstico diferencial con esto? Estaban internadas en la sala de ustedes, ¿eh? Así que interconsulta con trauma. ¿Cómo? No estamos hablando de un proceso agudo, digamos, ya tiene mucho tiempo de evolución. Ya son más es una monotritis crónica, pues ya lleva más de 3 meses de evolución. Sí, quizás para también cuando uno ve estas presentaciones clínicas, que siempre uno piensa primero en lo infeccioso y después piensa en lo neoplásico y en lo reumatológico. En este caso, bueno, nos inclinamos a pensar, porque no hay flogosis, no ha tenido fiebre, han faltado algunos síntomas para pensar en lo infeccioso. Uno tiene que descartar lo neoplásico, quizás pedirle una interconsulta de hematología que le haga un hematológico, además de un hemograma, un hematológico, Eso, ver si no tiene dio todo negativo. hepatoesplenomegalia, si no tiene otras cosas clínicas. Eso dio todo negativo, igual. Eh, También uno puede pensar en lo reumatológico, quizás la edad del paciente es un poco chico, la edad, pero siempre tiene esas tres cosas que pensar, ¿no? Este engrosamiento de la sinovial, la verdad que no sé a qué se puede deber. Si hay procesos de sinovitis, procesos crónicos que ustedes vean, no sé. Eso es una de las opciones que también que primero barajamos, por eso se le pedimos la radiografía, la eco y demás. Ella está acostumbrada a verlo, pero sí, muchas veces gateando se clavan agujas, vidrios y demás. Entonces, siempre pensar en cuerpos extraños y que pueden hacer una reacción a cuerpo extraño. Por eso, siempre, y sobre todo la ecografía y la radiografía, un poco el historial de los padres, pero hemos encontrado agujas, espinas de palmera, vidrios. Bueno, Marcelo vio tiene un trabajo de eso, de cuerpos extraños, ¿Puedo pero hacer? es una de las cosas que pueden estar pensando. Sí, Y tengo dos preguntas. Una es, para evitar a un chico de 18 meses hacer una anestesia, una resonancia, quizás yo hubiese pensado repetir la ecografía en esta institución, sabiendo que se había hecho en otro lado y es muy operador dependiente. No sé si esto se hubiese visto o se no. hizo, se repitió, no la puse, pero se repitió y dio exactamente lo mismo. Pero además, clínicamente vos veías la rodilla y estaba empastada, no era que tenía líquido, sino que era una rodilla como que se notaba que este aumento del tejido sinovial, cuando lo palpás es distinto que cuando tienen derrame articular. Bien, y otra es, no sé si se puede dar en chicos tan chicos, pero esas monoartritis no recuerdo el nombre particular, que es crónica de microvellosidades, que se ve como si Sinovitis vellonodular Eso, pigmentadas y eso. sí. Hay que pensar también en enfermedades del tejido sinovial, sí, de estos tumores. ¿Hay más? Bueno, una de las cosas que debatíamos con Marcelo, porque en estos casos hay que hacerle una anestesia y obviamente había que hacerle una biopsia, entonces son dos anestesias. Por ahí no sé, una de las cosas que debatíamos era si hacer una sola anestesia y directamente tomar la biopsia, porque por ahí la resonancia no nos aportaba mucho en lo que íbamos a ver. Y la ventaja que tenemos con la artroscopía en este caso, bueno, porque era un paciente muy chiquito, tuvimos que usar una óptica de pequeñas articulaciones, es una óptica muy pequeña. Lo que tiene la ventaja de la artroscopía es que por dos incisiones mínimas podés recorrer toda la articulación, ver el estado del cartílago articular y también seleccionar la toma de muestra de biopsias de manera directa y ver la macroscopía de esas vellosidades. Por ejemplo, la sinovitis vellonodular pigmentada ya casi tenés el diagnóstico por la macroscopía porque se ven tinciones ocre. En esto ves tejido hiperémico en toda la sinovial, tomamos muestras y el diagnóstico fue una AIJ finalmente. Las ventajas que tiene la artroscopía es que esto que estaba hablando, que nos mejora
nos deja ver la macroscopía y elegimos qué biopsia vamos a hacer, de dónde. En otros centros hacen la biopsia a través de ecografía. Nosotros la hacemos acá por artroscopía ya desde hace muchos años porque nos permite ver esto. Y una de las cosas más importantes es porque el lavado de la artroscopía, ya al cambiar el pH adentro de la articulación, le mejora mucho el síntoma a los pacientes y al hacer una sinovectomía ya le mejorás el rango de movilidad, sienten mejoría franca desde el inicio. Se recomienda tomar 4 biopsias de pequeñas articulaciones y 6 biopsias de articulaciones grandes. Y una de las cosas que más nos beneficia es porque podemos ver el pronóstico de esta articulación. Vemos ya cómo está el cartílago de este paciente ya estaba despulido, ya estaba desgastado. En un paciente de un año y medio, cuando tenga 30, 40 años, ya sabemos cómo va a ser el pronóstico de esta articulación. ¿Alguna duda con este caso? Yo tengo una pregunta. Si hubiese sido una hemofilia, ¿cómo se ve? O sea, es crónico también, ¿no? Si uno no lo diagnosticó y... Poliaste, sí, el que sigue es hemofílico, pero sí. No, bueno, igual es Y eso que tenemos ya bien. con el tiempo justo, Lu. Bueno, pero si quieren me adelanto porque ya cumplimos el tiempo. Eso se lo quería mostrar para después, pero este es un paciente este es 16 años, también una artralgia de tobillo, un paciente con hemofilia tipo A. Generalmente el tratamiento es médico de estos pacientes, pero este paciente tenía un bloqueo mecánico, tenía un bloqueo de la dorsiflexión de tobillo, que realmente es muy limitante porque cuesta hasta subir escaleras, subir el cordón de la calle, agacharse, está con dolor permanente. Eh, Fíjense el grado de destrucción articular, 16 años, el cartílago en los hemofílicos se desgasta por los microsangrados que se producen, hemartrosis a repetición, eso atrae macrófago y termina destruyendo la articulación. Esta es la imagen de la tomografía, se ve completamente desgastado el cartílago de la articulación tibio-astragalina con geodas y bueno, el tratamiento conservador, acá le puse, el tratamiento quirúrgico es para hacer la sinovectomía y en este caso porque tenía un impingement, una hiperpresión en lo que sería la articulación tibia-astragalina en el margen anterior. Y así es más o menos como se ve. La imagen no es buena, pero se ve la tinción eh, más rojiza, media anaranjada, por los depósitos de hemosiderina en la membrana sinovial. Así se ve los hemofílicos. El No es lo margen más... inferior, ¿Cómo? ¿podría haber sido un hemofílico? Podría haber sido, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que también se hizo todo el estudio hematológico, o sea, a nosotros nos llegó ya cuando habían descartado todo, la parte neoplásica, hematológica y demás. Entonces a nosotros nos consultaron ya cuando, medio como para hacer la biopsia. Lo que pasa es que también en la monoartritis crónica, nosotros con reumato tenemos un protocolo, lástima que no vino Mayorín, pero otro día lo tocamos y lo ampliamos bien. Monoartritis crónica es mucho más sencillo. Ellos van también y muchas veces nos piden la biopsia sinovial por todo esto que presentó Lucho, por si hay una TBC, por si hay algún cuerpo extraño, porque ellos inmunosuprimen. Entonces no quieren, evidentemente, ante la falta de claridad del cuadro, si hubo o no una presentación previa de algo séptico, esto y lo otro, bueno, descartar y muchas veces nos piden, sobre todo cuando hay dudas de este tipo, si hubo un cuerpo extraño, o también la sinovectomía se hace con enfermedades reumáticas refractarias al tratamiento, no andan bien. Y a veces incluso para replantear el diagnóstico, ¿es un lupus, es este? Bueno, ¿por qué? Porque la riqueza de lo que es la anatomía patológica de la sinovial todavía está en estudio. Imagínense que hay un banco de biopsias sinoviales en la Unión Europea que también controla biomarcadores para diseñar nuevos fármacos. Nosotros no le damos trascendencia a biomarcadores como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta o la interleuquina 6 o el porcentaje de macrófagos. Y esos son todos factores que degradan el cartílago hialino. Nosotros estamos, obviamente, queriendo cuidar el cartílago hialino. Lucho fue claro, cuando hace la artroscopía ve, toca, evalúa ese cartílago hialino que se destruye y va, obviamente, hacia una artrosis, hacia una artropatía degenerativa. Por eso es importante lavar las articulaciones, hacer diagnósticos precoces, porque una cosa es que, bueno, está bien, le sacamos la parte séptica, pero para nosotros es una catástrofe desde el punto de vista biomecánico. Estos pacientes, estamos hablando de menos de 15 años y van a vivir 150.
y que arrastren por falta de diagnóstico, porque no pensemos, lesiones antes de los 15 años, me parece que es contraproducente cuando todos sabemos los beneficios de la actividad física. Entonces es limitar toda una serie de beneficios a su vida futura por quizás estar discutiendo cosas que no valen la pena o pidiendo estudios que no nos van a llevar a ningún lado. Por eso estos criterios para empezar a entender estos pacientes, perdón, y ponerlos en valor. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, Creo que los Ateneos con especialistas nos da que podemos mirar también con otros ojos y pensar algunas cosas que quizás en nuestro habitual no pensamos. Y bueno, y repreguntar, ¿no? Cuando las cosas no van bien, volver a preguntar, volver a pensar el paciente. Y bueno, en el medio que vivimos, TBC siempre tiene que estar en la pregunta inicial. Bueno, muchas gracias. La semana que viene es el último Ateneo del año.